Buenos días a todos. ¿Todos nos pueden escuchar? Ok, qué bueno. Así que vamos a empezar. Gracias por estar aquí. No esperaba tantas personas aquí a las 9 de la mañana para hablar de escenarios financieros. Gracias por estar aquí. Los estoy dando galletas imaginarias por estar con nosotros. Un día. Así que voy a empezar con introducciones breves. Me llamo Chuera, soy una manejadora de consultante en Non-Profit Finance Fund. Estoy en la oficina de Los Ángeles y he estado con NFF con como 4 años. Empecé en la oficina de Nueva York después de la escuela, pero el este no es para mí y me moví para atrás a Los Ángeles, de donde soy, y ya tengo como 2 años ahí. Hola, me llamo Marisa Kubasek. También soy una manejadora en el departamento de consultantes con NFF y también estoy parte de Los Ángeles, el condado de Los Ángeles. También he estado con NFF con los últimos 4.5 años. He trabajado con varias organizaciones, empezando ya establecidas, que expanden varios sectores, CLTs, también de abogacía, y estamos emocionados de estar aquí con ustedes. Alcanzamos a venir a la conferencia pasada y algo que es un tema urgente. Sabemos que son las 9 de la mañana y a lo mejor esto no sería el mejor tema de platicar tan tempranito, pero lo vamos a hacer lo más interactivo posible. Sí tenemos diapositivas, sí vamos a estar platicándoles a ustedes o hablándole hacia ustedes, pero sí también queremos escuchar de ustedes y tener más de una conversación. Vamos a tener un tiempo dedicado para preguntas y interactuando con uno al otro, pero si tienen preguntas aparte del tiempo al final, favor de levantar la mano para clarificar. Non-Profit Finance Fund somos un instituto financiero de desarrollo comunitario, un CDFI. Tenemos 40 años y tenemos 5 oficinas a través de los Estados Unidos. Nueva York es nuestra oficina principal, LA, Boston, Oakland y Filadelfia. En el lado tradicional del CDFI tenemos financiamiento, operamos como un banco, préstamos a organizaciones a través de los Estados Unidos. Marisa y yo nos sentamos en el departamento de consultantes, hablamos más como cosas así, como escenarios financieros, presupuestos, colaboración. Y también tratamos de hacer colaboraciones y compartir con otras instituciones, y eso puede ser como abogacía, con otros fundadores o fundaciones. Las metas de hoy es hablando y definiendo planificaciones de escenarios, crear o compartir un proceso para navegar la incertidumbre y discusión e intercambio entre ustedes. Antes de empezar, queremos reconocer el ambiente en el que estamos. La planificación de financiero es una herramienta muy usable, es algo que siempre, antes de esta administración federal, siempre hemos recomendado para organizaciones, pero ahora con todos los cambios, a lo mejor ahorita estando en ese taller va a haber algo que se cambie ya al salir. Hay muchos cortes del gobierno, hay muchos ataques a las organizaciones sin fines de lucro, muchos costos que van surgiendo. Por ejemplo, materiales de construcción a lo mejor están surgiendo, otros cambios a los impuestos. Entonces sabemos que organizaciones ya han de estar pensando en escenarios financieros, pero también queremos tener esa fundación para esta plática. Vamos a hacer un rompehielo breve en Mentimeter. Si tienen un teléfono, por favor saquen su cámara y escaneen para poder entrar al sitio. Si no pueden hacer eso,
pueden entrar al sitio directamente a Menti, menti.com, y pueden integrar ese código arriba. Si está muy chiquito, me dejan saber y lo puedo leer. Mientras llegan al sitio, este es un escenario que si reciben una subvención sin restricciones de un fundador, ¿qué pueden hacer con esto? Pueden comprar a un lote, pueden poner ese dinero a sus reservas, pueden contratar a un miembro de su personal de tiempo completo o otra cosa. ¿Qué harían ustedes? Vamos a darles 10 segundos más. Entonces tenemos un empate entre ponerlos en una reserva de su edificio o otra cosa. Luego tenemos comprar un edificio al lado y la última es contratar a un miembro personal. Queremos subrayar de que también tiene que ser, usualmente hablamos más de desafíos cuando estamos hablando de los escenarios financieros, pero también queremos subrayar que puede ser para algo bueno, ¿verdad? Como algo para expandir, no nomás para un problema. Okay. En NFF hablamos de diferentes herramientas para esta planificación financiera. Muchas de las organizaciones obviamente tienen que hacer cosas requisitos como sus impuestos, 990s, otros reportes para sus subvenciones. El otro es el manejo, un presupuesto, monitoreando eso, que puede usar como su mapa para el próximo año. Pero a veces cuando está pasando a través del año hay cosas que afectan ese presupuesto, ¿verdad? Que a lo mejor no esperaba. Otra es planificación del flujo de caja. Ahí es donde, por ejemplo, si tienen un problema de dinero, que no tienen suficiente o que sí tienen, pero el flujo no está coordinando bien con sus usos. Por ejemplo, en las subvenciones sabemos que va a llegar hoy, pero va a tomar 30, 90 años o un año antes, un reembolso más bien. Entonces, en el área de hoy vamos a enfocarnos más en la estrategia, que es la priorización y como se ve, la planificación de escenarios. ¿Qué son las cosas que van a impulsar a tomar acción? Puede ser negativo o positivo. Pueden tener más capital, pueden hacer colaboraciones, o a lo mejor hay mucho cambio dentro de su personal, o si hay un cambio de fondos negativo. Entonces, ¿qué es? Planificación de escenario es el qué, como el qué pasa, pues qué pasa si esto, qué pasa si el otro. Entonces es visualizando y analizando las posibilidades, las consecuencias de esos efectos, de esos eventos, y cómo responder a ellos o cómo nos benefician. Entonces, planificación de escenario es apropiado para cualquier persona en la organización, no nomás para la persona trabajando con no nomás el director ejecutivo o el de finanzas, pero por ejemplo, si está pensando en cortar un programa, es importante tener a personal de los programas en esa plática y cómo se verá, no nomás los de que están arriba haciendo las decisiones más grandes. Esta es una de mis diapositivas favoritas porque me gusta pensar bastante y
vida personal y profesional, no todos son mi control. Me tengo que recordar eso, ¿verdad? Hay ciertas cosas que tengo control directo y otras pues que no puedo manejar. Entonces, si miramos estos círculos, el central, el círculo de control, más bien al que está el más grande. Entonces, este puede ser más amplio, es todo lo que no tenemos control de lo que está pasando en el nivel federal. Por ejemplo, en el sector de organizaciones sin fines de lucro hay mucho que está pasando. Entonces nos tenemos que enfocarnos más en el círculo de control y el círculo de influencia de lo que sí podemos hacer y impactar. Entonces podemos tener control sobre nuestra respuesta a ciertos impactos, podemos tener control sobre cómo manejamos o respondemos y continuar a ayudar a las comunidades que apoyamos. Entonces, planificación de escenario es un proceso. Es primero definiendo los escenarios, por ejemplo, cortar un programa, regresando a ese ejemplo. Ya que definimos el escenario, luego imaginar las consecuencias. Entonces, si yo como director ejecutivo estoy pensando, tenemos que cortar este programa, tengo que pensar qué son las consecuencias, tengo que cortar personal, tengo que dejar un edificio o un edificio que rentamos y luego pensar también y planear las acciones, qué pasa después. Sabemos que obviamente todas nuestras acciones tienen consecuencias, entonces si pensamos de lo que hacemos, tenemos múltiples conversaciones para llegar, es algo más circular para terminar en el escenario mejor para la organización. Así que lo vamos a decir de nuevo, no hacerlo solo, hacerlo con otras personas de su organización, puede ser la mesa directiva, para tener un buen conocimiento del escenario y que es posible. Luego pensar qué es su meta. A veces su meta con escenarios es que tiene que ser una decisión, que tiene que llegar a un punto. A veces también puede ser, es más como pensando en el futuro, como no necesariamente que tiene que ver una decisión en ese momento, pero pensando si pasa esto, pasa el otro, tener esas ya desarrolladas para si surgen en el momento. ¿Preguntas? Si van a estar comprometidas las diapositivas y sí, si no es a través del red, por favor déjenme su correo y se las puedo mandar. Es una buena pregunta. También es cuando decimos que incluyen más personas, es también un punto donde si se ocupa más información. Por ejemplo, cuando están cortando un programa y traen a su personal del programa, pueden dejarles saber directamente que hey, este escenario que estamos, este es el problema que tenemos, posiblemente vamos a cortar el programa, pero también no se los tienen que dejar saber, a lo mejor primero es haciéndole esas preguntas, de más como algo en términos de qué es la mejor decisión para dejarles saber o no, esa es una decisión de su organización, ¿verdad? La cultura de su organización, si es algo que hacen o no, antes de avanzar. Entonces, gracias, Shoera. Yo voy a estar hablando un poquito más en el primer paso de definiendo los escenarios y a lo mejor en pensando de su pregunta y agregarla. A lo mejor no es tan abrupto de que vamos a cortar el programa o no.
Eh, Posiblemente puede ser más bien hablando de los ajustes del programa. A lo mejor ahí sí es apropiado traer al personal del programa para hablar de los ajustes, pero a lo mejor ya cuando sabemos que sí se tiene que cortar, ahí a lo mejor no es bueno traer al personal y es más como pensando cómo se les va a compartir esas noticias al personal. Ojalá eso os ayude un poquito más para clarificar. Entonces el primer paso es donde tomamos más tiempo con nuestros clientes, es definiendo el escenario para que estar claros qué son las preguntas que deberíamos de contestar, ¿verdad? Que es ser claro en el qué sí pasa esto. Aquí hablando de las preguntas, decisiones, factores que deberíamos de considerar, qué asunciones, digo, suposiciones. Eso puede tomar bastante tiempo, pero eso es bueno porque queremos asegurarnos que estamos preguntando las mejores, responde las mejores preguntas. Hay ciertos, ya de haber hecho esto varias veces, hay varios escenarios que han surgido. Por ejemplo, el ir o no ir, el go o no go. Por ejemplo, los fondos este es regresando a los escenarios, es como, ¿es esto o el otro? Entonces, esto es un poquito más directo. Hay un contrato que apoya nuestro alcance comunitario, se nos quita, lo continuamos o no. Y sabemos que a veces no es tan claro así porque hay varios fondos que apoyan a lo mejor un programa. Entonces es, por ejemplo, a lo mejor no va a ser tan claro al principio. La siguiente es A versus B versus C. Hay como comparando tres diferentes opciones que a lo mejor es similar, pero diferente, suficientemente diferente para saber qué es la mayor diferencia entre estas tres opciones. Aquí será el ejemplo de, están considerando contratar a un manejador de subvenciones part-time o un asistente, o van a más bien contratarlo fuera de la organización. Entonces aquí están viendo como no solamente pensando en qué será, a lo mejor contratar fuera será más barato, pero a lo mejor teniendo a alguien aquí dentro de la organización puede ser más flexible. Y si, por ejemplo, no es necesariamente alguien manejando las subvenciones, pero un asistente, eso también puede ayudar a hacer más disponible el tiempo de la otra persona. El otro ejemplo que tenemos es mejor o peor caso. Yo tengo una tendencia de catastrofizar ciertas cosas, pero caso peor o mejor, estamos viendo de un rango de escenarios, no necesariamente uno o el otro. Aquí, ¿qué es el caso peor? Va a que escribirlo todo, hay que procesarlo ahí todo para ver qué es. ¿Y qué es el mejor escenario? Igual hacer ese mismo proceso y pensar más bien qué cae como en medio de esas dos. Aquí el ejemplo es, estamos preocupados que los fondos van a disminuir el próximo año, pero no sabemos por cuánto. Entonces, hay que pensar qué será lo peor, ¿verdad? En esa situación. Y en el otro caso, que si todo queda igual, entonces también pensar de eso. Y a lo mejor al final será algo como por medio, y esto nos ayuda a preparar para todos esos rangos de posibilidades. Otra que vemos es multivariable, o cuando diferentes cosas distintas se impactan, ¿verdad? Por ejemplo, que sean independientes pero van a afectar al otro programa. Entonces aquí es cuando estamos viendo como diferentes variables independientes. Por ejemplo, aquí el ejemplo es, estamos empezando un nuevo programa, pero está en este cierto de ambiente,
y también estamos haciendo alcance a una comunidad nueva. Entonces aquí estamos tratando de como dar asesoría al ambiente al que estamos tratando de hacer estas decisiones. Antes de pedirle a ustedes que platiquen, queremos ciertas clarificar. ¿Preguntas? Esa es una buena pregunta y eso más bien, ahorita que regresemos de nuestras discusiones, llega a eso. Entonces, primero empezar con el nivel alto, primero pensar en absolutos como lo peor, lo mejor y en medio. Y a veces, a veces empezando al alto nivel ayuda, no se estresen tanto, hazlo simple y eso a veces ya también da respuesta a otro proceso o a veces la respuesta ya directa. Y a veces los escenarios son una combinación de todo esto. Así que hay veces que hay escenarios con multifactores y llega el punto de qué es lo que estamos tratando de resolver. Y eso informa los próximos pasos, a qué nivel de detalle, cuándo sentimos que ya acabamos. Y a veces no todos caen directamente en estos tipos de categorías que hemos compartido, como A, B versus C. Estaba trabajando con un cliente donde estábamos viendo si compramos edificio o rentaban o si compraban a otro tipo y todo también dependía en qué tipo de fondos iban a recibir. Entonces también la otra pregunta allí era que si recibían o no recibían esos fondos. Entonces ahí cambió un poquito también el escenario. Y aquí dijimos que queríamos tener conversación. Nos encantaría que encuentren un par, a una otra persona. ¿Qué son las cosas ahorita que están surgiendo en sus organizaciones? ¿Qué son las preguntas que están surgiendo? ¿Qué son las subpreguntas? Y les vamos a dar como 7 minutos y luego vamos a regresar para atrás y compartir. Y los pueden hacer en pares o en la mesa general. Creo que somos un grupo pequeño, así que... Ok. ¿Ya es tiempo? Escuché muy buenas conversaciones. Me encantaría escuchar qué cosas surgieron en sus pláticas, qué fue fácil, qué fue difícil. Me encantaría escuchar qué surgió en sus conversaciones. Dinero. Digan más acerca del dinero. La respuesta fue dinero. Así que en general vieron recortes, unos muy definitivos, otros un poquito de reducción, otros entre medio. Gracias por compartir. Entonces pensando de aseguranza, pensando de incrementos de renta, también sabiendo que el mercado no puede sostener todavía todos esos aumentos, que también como alguien de Los Ángeles, sé que después de los incendios y las crisis ambientales, esos están en la mente de muchas personas, los cambios climáticos que impactan en California. Otras cosas que surgieron para ustedes. ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Ok. Eso fue un buen ejemplo donde hay muchos variables independientes, pero que no solamente están pensando en factores externos, pero también internos y el efecto de dominó. Y a lo mejor en la situación de ustedes a lo mejor no es tan fácil para resolver y a lo mejor es donde se tiene que ir más en detalle, más en
donde hacemos X número de préstamos, qué significa, cómo impacta nuestras reservas y si no, qué significa acá. Sí, otra etapa. Ya ves, CDFIs también hacen escenarios de planificación. Gracias por compartir. Todos aquí. Entonces aquí algo que para todos es no solamente el impacto federal al cambio de gobiernos, pero también los cambios en las fundaciones, también dónde van a cambiar ellos, sus metas de ellos, sean las fundaciones o los de altos ingresos y también. Así que vayan escribiendo esas suposiciones y vayan examinándolas. Ya hemos hablado bastante del qué pasaría si hacemos esto, lo otro. Ahora vamos a seguir el siguiente paso, el de si hacemos esto, ahora qué pasará. Entonces, imaginando las consecuencias, y ya escuché que ciertas personas aquí ya empezaron a articular eso. Regresando al punto de show era de que esto es un proceso iterativo. Van a estar reciclando varios de estos pasos. A lo mejor van a llegar a este paso de imaginar las consecuencias y van a tener que regresar a lo mejor a definir su escenario, su qué pasaría. Como dije, a veces back of the envelope, como algo simple, es suficiente. Así que, como decimos, siempre hablamos de empezar en ese nivel alto, empezando el impacto. Hay a veces donde ya surge la respuesta y tienen que regresar su calculadora Excel y empezar a tratar de esas suposiciones. Y también agregando los detalles, cómo se ocupan. Entonces, cada capa de detalle les va a ayudar a llegar a otras preguntas o otras respuestas. Entonces, a lo mejor van a llegar a ese nivel de detalle que ocupa o van a continuar investigando para otros detalles que se ocupan. Ahí es donde nosotros ayudamos a nuestros clientes. Sabemos que están usando no nomás 5 capas, pero 5,000 como personal de organizaciones sin fines de lucro. Entonces, nosotros entramos en estas colaboraciones y quitarles ese estrés para nosotros enfocarnos en planificar esos escenarios y trabajar en esas plantillas y trabajar con ustedes a través de esas consecuencias en términos financieros. Entonces, cada vez que vayan agregando más detalle, capas de detalle, ese análisis financiero ayuda a empezar a cuantificar el impacto de estas diferentes decisiones. Por ejemplo, si reducimos en este programa, obviamente vamos a ahorrarnos en gastos, pero luego ahora tenemos que también ver los impactos de financiamiento. Por ejemplo, yo trabajaba en una organización de fines de lucro que trabajaba en tutoría. Si reducíamos el número de estudiantes con los que trabajamos, eso también puede impactar los fondos que nos daban las fundaciones, porque no iba a haber tanto impacto, ¿verdad? Entonces también pueden ver un año, pero no se ven ciertas tendencias hasta que ven múltiples años o años múltiples. Entonces no solamente estamos viendo un año, pero usualmente 3 a 5 años. Usualmente 3 años es suficiente, 5 se puede ver más, pero hay después de 5 años es más como, se empieza a sentir más como imaginativo. Entonces ahí es donde empieza a haber tendencia, puede haber puntos de inflexión, cuando amplia más su punto de vista, el número de años. Aquí es donde queremos dar ejemplos de que se vayan a ver que es una respuesta directa más simple. Por ejemplo, perdieron fondos para un programa, se quedan con el programa o no. Opción A, quedarse, el otro, opción B, acabarlo. Con A, los recursos de que van a continuar, la organización va a aprobar subsidio y la comunidad va a seguir siendo servida.
Acá, opción B, se pierde esas otras subvenciones. Otros recursos van a ir al resto de la organización, pero posible vamos a tener que dejar ir cierto personal y más bien referir a otros colaboradores para ese tipo de servicio, para que se siga sirviendo a la comunidad, pero a lo mejor no directamente por nosotros. A lo mejor para esta organización se siente bien poder dar ese subsidio, tienen suficiente dinero y a lo mejor piensan, oh, esto en realidad no tiene suficiente dinero, entonces es mejor colaborar con otra organización para ahorrarnos dinero. A lo mejor pueden llegar a una respuesta directa, pero también a veces si han perdido fondos y tienen múltiples opciones, ahí es donde se empiezan más pláticas. Por ejemplo, tienen opción 1, no cambios, tienen un gran déficit, se siguen dando los programas. Y ahí será la pregunta como, ¿qué hacemos después de ese año? Reconociendo que vamos a tener un gran déficit. La opción 2 es reducir el programa, minimizar el déficit sin cerrar el programa. Y la última opción es cerrar el programa. A veces arriba se ve, ok, opción A y B, pero se ocupa un poquito más detalles y se dan más acá abajo, se hacen en 3, ¿verdad? No es suficiente a veces acá arriba y queremos en qué grado impacta, qué recursos y energía se va a hacer hacia otros programas o este mismo. También voy a enseñar donde están haciendo ese análisis a alto nivel, donde hay múltiples factores que es en su decisión y está dando luz a otras preguntas para explorar. Y es parte de ese proceso de imaginar las consecuencias. Van surgiendo otras preguntas que responder. Entonces aquí están viendo si buscan una nueva fuente de fondos o de ingresos o no, reconociendo que el ambiente todavía de recortes está existente. Entonces aquí viendo los diferentes cuadros, se puede ver, por ejemplo, ok, hay todavía recortes de 10% y si deciden buscar nuevas fuentes, ahí los recursos se tienen que poner más a este esfuerzo y también de que se va a haber más capacitación, más entrenamiento, que posiblemente más inversión. Y luego acá en el lado derecho abajo es no buscar otros tipos de fondos y hay cortes grandes de 40% y ahí se están enfocando más en los recursos ya existentes y sus fuentes, maneras donde ya tienen. Y luego tienen estos de intermedio donde que si sí buscan, o más bien no buscan nuevos recursos y tienen todavía recortes de 10%, ven que posiblemente pierden la posibilidad de encontrar otros tipos de fuentes de ingresos más estable. Y luego acá en el de 40%, donde sí buscan otras fuentes de fondos, pero igual se ocupa otro nivel de inversión de recursos para que esos nuevos fondos sean exitosos. Entonces ahí pueden investigar esto. Tienen que investigar más. Aquí es un poquito más complicado. Todavía estamos al nivel alto, imaginando las consecuencias, pero también surgiendo otras preguntas para investigar. ¿Fue preguntas aquí? Sé que no es técnicamente matemáticas, pero siento que lo introducí un poquito ahí. Ok. Para cerrar aquí, siempre que estamos llegando al punto acerca de un escenario y las preguntas, ya definimos, ya hablamos de las consecuencias y ahora estamos empezando a ver el análisis financiero. Siempre queremos empezar con el presupuesto de ahorita. Entonces, viendo las dinámicas de sus fondos, de los ingresos, también las dinámicas de gastos,
Entonces, viendo su presupuesto actual, por ejemplo, si hay más demanda, que los gastos van a subir. Por ejemplo, solamente vamos a gastar en esto si tenemos los fondos o si hay oportunidades um, para más personal. Sabemos que no nomás los programas son gastos, pero también el tiempo requerido para las colaboraciones y el tiempo que toma para nuestro personal. Entonces, poder traducir el tiempo del personal a valor, a la cantidad de dinero. Entonces, también poder contar el tiempo que toma para el personal manejar esas colaboraciones, esas relaciones. Entonces, antes de expandir, también qué son las cosas en su presupuesto que están relacionadas. Por ejemplo, ¿qué está contingente? Las interdependencias en su presupuesto. Sabiendo de esas interdependencias y contingentes en su presupuesto nos ayuda a avanzar más. Ese es el paso número 2 y eso puede ver que es un proceso iterativo donde tienen que hablar de las preguntas o consecuencias, estar muy claros en las interdependencias de su presupuesto. Ahora nos vamos a mover hacia hablando de esos escenarios y más bien usando un ejemplo. Así que lo pueden hacer en su conversación de mesa. Entonces, hablando del escenario en el que ya estaban hablando, ¿qué podría pasar en su programa, su personal, sus ingresos y sus gastos? Si hay otras preguntas que surgen, por favor, escríbanlas. Les vamos a dar igual 7 minutos para platicar y bueno, regresamos. Más bien como 5 minutos. Así que no entran en mucho detalle, pero pensar más al alto nivel. Ok. Pues, mismas preguntas. Mientras estaban teniendo esta conversación, que estaban hablando de sus consecuencias, ¿qué surgió? ¿Qué fue fácil? ¿Qué fue difícil? Y nos gustaría escuchar qué surgió, qué preguntas surgieron, qué fue fácil, qué fue difícil de la actividad. Eso fue interesante de que cuando estaba enfrentado por este tipo de que tuvieron que nomás hacer ese recorte inmediatamente, pero también reconocer que a veces puede ser ver las posibilidades y tener el tiempo, y a veces no siempre tienen ese tiempo y tienen que hacer una decisión rápida. Y a veces, como decimos, haciéndolo a alto nivel puede ayudar. Y sabemos que a veces en nuestras organizaciones no hay tiempo, pero poder dar un poquito más tiempo de poder ver las posibilidades. Otra cosa que surgió, sí, no son decisiones fáciles que hacer y sabemos que del otro lado de esas decisiones hay personas y que están manejando a los gastos de sus organizaciones también y que como organizaciones sin fines de lucro, como dijiste perfectamente, lo estamos haciendo para la comunidad, no siempre vamos a cobrar para esos servicios y que siempre va a haber un nivel de subsidio donde también complica estos escenarios que son nuestras cosas que no vamos a negociar y que nunca vamos a parar de ser para la comunidad y cómo hacemos decisiones para no tocar eso. Y eso es lo que también vamos a platicar un poquito más. Siempre hablar de esos no negociables. Ahora se lo voy a pasar a Chowera, que va a hablar de planear su respuesta. Gracias. Sé que estamos, a ver, aquí estamos de tiempo. Vamos a tratar de pasar esto rápido. Planeando su respuesta, como dijo Marisa, primero articular sus no negociables. ¿Qué no se va a tocar?
que es algo que, independiente de la situación, nunca va a cambiar. Entonces es bueno articular eso. También desarrollar un plan financiero y programática para qué va a pasar, cuándo y cómo. Y también para poder determinar esos puntos y impulsos. Por ejemplo, si no llega cierta cosa por cierta fecha, entonces tienen que lanzar esta opción o tienen que lanzar la otra opción. Ser claros de sus suposiciones y sus preguntas. Y lo último es ser explícitos en su riesgo, qué tanto pueden navegar y tolerar. No me voy a ir mucho en detalle en esto, pero es importante saber las cosas que sí pueden controlar y los recursos que pueden poder entrar. Al lado izquierdo es el presupuesto, al lado derecho está su balance y las cosas que sí pueden controlar inmediatamente, y luego que va a tomar más tiempo, es lo que está en la flecha. Si ven los gastos, por ejemplo, hay ciertas cosas que sí están en su control, hay otras cosas que no. Por ejemplo, renta o hipoteca casi no se puede arreglar inmediatamente, pero otro tipo de gastos, por ejemplo, como que no quieren que personal ya no esté manejando tanto y más bien va a ser virtual, o por ejemplo no van a tener material de oficina tan caro y van a comprar cosas más baratas, o que todavía va a ser el trabajo, ¿verdad? Bien. O a lo mejor está pensando de planes de Wi-Fi, a lo mejor va a agarrar el más alto, pero en realidad personal no está yendo a la oficina, entonces van a agarrar un poquito más barato. Entonces, si están cosas para recortar sus gastos más inmediato, y también el dinero en efectivo que tengan y las reservas que tengan, y a qué punto van a tener que usar sus reservas, o si están designados por la mesa directiva. Aquí entonces pensando de su déficit, o si están pensando de su que le queda de sus excedentes, ¿verdad? ¿Y cuánto tienen disponible? ¿Eso responde? Okay, aquí hay una práctica para descontar sus ingresos. Tenemos una tabla aquí que pueden primero listar todos sus recursos, el estatus de esos fondos, y si están aplicando para esa subvención, qué es la probabilidad que sí la van a obtener. Por ejemplo, la primera es una fundación donde tienen una buena relación, donde aplicaron por la subvención y que la probabilidad, no tienen todavía un contrato, pero es muy probable que sí la van a recibir, entonces van a poner una probabilidad de 90%, y 90% de 200,000 es 180,000 que sí van a poner en su presupuesto. Luego la siguiente es unos donantes que sí dan, que sí hay alineación, pero no siempre dan, entonces es poquito como sí y no. Están hablando de renovar, pero no sabes si están hablando de este año o próximo año o en 3 años. Entonces ahí vas a poner la probabilidad de 60%. De 10%, de 10,000 es 6,000. Entonces vas a hacer eso para cada uno de tus ingresos, y poner la probabilidad y poner la subvención, la cantidad y cuánto vas a poner en el presupuesto en realidad. Otra cosa adicional que le gustan hacer es poner como no solamente poner todo lo de la probabilidad, pero también poner a qué punto vas a poner como ese corte. Como en este ejemplo, la organización
cada cosa que estamos poniendo menos de 25% de probabilidad, no lo vamos a poner en nuestro presupuesto porque está muy bajo. Ellos ponen como un límite. Vamos a ser muy cuidadosos y no vamos a incluir algo que esté como a 20%. O si nomás estamos investigando y es una probabilidad muy baja. Entonces, también poder poner límites a parte de la probabilidad. Y aquí es donde queremos que las personas pongan números a esas suposiciones, donde van poniendo tus diferentes escenarios y también los números reflejados con esos escenarios. Entonces, es posible que lo que pongas en el presupuesto sí se convierta en realidad. Entonces, aquí tenemos dos escenarios donde mantienes el programa o cierras el programa. Si vemos el escenario A, ves recortes a todos los ingresos, todo baja. Pierdes 40% de todos tus ingresos, todas tus subvenciones. Entonces, si antes tenías 3 millones, ahora pones como 2.2 millones. A los gastos, a lo mejor vas a tener que recortar personal, pero muy poquito. Reduces tus contratos o tus personal contratado, o sea, los que no sean permanentes. También recortas ciertas cosas de programas y materiales y otras cosas administrativas. Originalmente habías pensado que ibas a tener un surplus de 5,000, pero si quieres mantener el programa puedes ver que vas a tener un déficit ahora de 538,000. Si ves el escenario B, donde tienes recortes en gobierno y fundaciones, y si ves los ingresos totales, aquí son casi igual que el A, 2.2.236.500. Pero acá puedes ver otras cosas que haces más recortes en tus gastos, cortas más personal, cortas más de tus programas, cortas también de donde rentas y al final todavía estás terminando con un déficit, aunque decides de cerrar el programa, pero ves que el déficit es mucho menos, 53,000 versus 500,000. Entonces, cuando ves todos los números visibles, es donde puedes tener esas conversaciones y averiguar qué es la decisión final que van a hacer. A veces, cuando pones los números, todo depende en lo que estás buscando. Por ejemplo, con personal contratado, puedes ahorrarte dinero porque no reciben beneficios de salud. Hay otros clientes que tienen que cortar personal, pero todavía ocupan personas, ¿verdad? Entonces ahí cambian de tener personal permanente a personal contratado. Y hay otros donde sí ocupan de tiempo completo. Entonces van a, desafortunadamente, a veces agregar más trabajo a esas personas, pero no queremos recortarlos, ¿verdad? No tenemos los fondos para tener contratistas adicionales. Entonces, ver de nuevo sus ingresos y ver qué es lo que ocupan para el trabajo que se quiere hacer. ¿Otras preguntas de este lado? Entonces, cuando haces este proceso, y va como tu pregunta, tienes que ver las diferentes áreas de prioridad. Porque cuando ves esos escenarios, puedes ver que todavía no sabes qué hacer, qué decidir. Por ejemplo, en el ejemplo que dimos, vimos que había un déficit, pero tenemos que pensar en el largo plazo, ¿verdad? ¿Cómo se va a ver ese déficit a largo plazo? Y cuando no sabes qué escenario decidir,
regresas a estos como puntos de prioridad, por ejemplo, el impacto financiero, pero obviamente también quieres pensar en la misión, cómo esos recortes impactan nuestra misión, cómo impactan el impacto de equidad, qué control tenemos, el requisito de capacidad y los riesgos. Cuando hacemos esa priorización, obviamente también va a haber otras cosas que no vamos a darle tanto amor o tanta atención, porque le estamos dando más atención a otras partes. Pero por eso es bueno ver todas las consideraciones para ver dónde va a haber el más impacto. Aquí tenemos dos preguntas que nos surgen bastante de nuestros clientes, cómo dar asesoría al riesgo y nuestra tolerancia. Y es como navegar qué tanto déficit puedes manejar. También planear qué puede costar más y también tomar más tiempo, desafortunadamente. Y también tener una mesa directiva activo, dejarles saber de antemano que están haciendo planificación de alto nivel y también pedirles su apoyo. Y cuando sea más intenso la decisión, trae su mesa directiva en esas conversaciones. Ya se nos acabó el tiempo, pero si tienen preguntas breves, podemos preguntar a responder o hablar después. Sí, es mucho que tomar, pero tuvieron muy buenas preguntas. Las diapositivas van a ser repartidas después. Por favor, conecten con nosotros. Sí, hay muchos recursos en nuestro sitio web en este mismo tema, entonces también podemos compartir ese enlace. Y creo que también están nuestras diapositivas. El 18 de noviembre también vamos a tener un taller con la red virtual que está relacionada a este tema. Gracias.